Comunidad de Ortodoncia Interactiva, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Estoy haciendo un video acerca de los inhibidores del deslizamiento eh, para que lo entendamos de una manera mucho más sencilla. Traigo unos ejemplos y la idea es ir desglosando los ítems para que lo entendamos mucho mejor. Les recomiendo antes de empezar que por favor le den like al video, se suscriban al canal si no lo han hecho y compartan el contenido. Y a su vez también quiero que si no lo han hecho pues vayan a ver un video que subí hace poco acerca de los inhibidores, perdón, de la fricción. ¿Por qué? Porque explico mucho mejor todo esto. Ya viendo primero visto ese video, este les va a ser mucho más sencillo también desglosarlo. Entonces comencemos. Como lo están viendo acá en la parte izquierda, con diferentes colores, traté de ponerlo muy didáctico, es los inhibidores que nosotros como ortodoncistas tenemos que tener presentes para tener en cuenta cómo va a ser ese deslizamiento y cómo se va a dar en nuestra especialidad, en nuestra ciencia. Entonces, el primer factor es la falta de alineación y nivelación. ¿Y por qué tiene mucho determinante que ver? Como lo estamos viendo acá, es que cuanto mayor fricción haya, que recordemos que es una fuerza que se opone al deslizamiento entre dos superficies en contacto, este contacto va a ser el slot del bracket y el alambre, va a haber un menor deslizamiento. Entonces, cuanto mayor contacto haya entre estas superficies, va a haber un menor deslizamiento. Por eso es que este contacto tiene que ser de una manera mucho más específica. Y la idea como queremos dejar estos brackets es alineados y nivelados para que pasen rectos, para que no tengan dobleces y que aumenten nuestra fricción dentro de ese slot del bracket. Recordemos el contacto entre el slot y el alambre. El segundo ítem son los brackets sueltos. Entonces acá les traigo una imagen para que se relacione mucho mejor, mucho más didáctico. Entonces vemos acá una tirolesa en la cual está muy tensionada y está recta, ¿sí? Aquí van a perdonar el Parkinson, ¿no? Mientras que aquí vemos una que está mucho más sueltica, ¿sí? ¿Y qué está pasando acá? Entonces acá se alcanza a ver que ella está yendo de un punto a un punto B, ¿sí? Y tal vez por cuestión de la precisión de la fotografía, pero ya se ve que va muy rápido. Entonces quiere decir que hay una distancia, ¿cierto?, entre ese punto A y ese punto B que está permitiendo que pues en este caso la persona se mueva, ¿sí?, se deslice muy rápidamente. Pero ¿qué está pasando aquí? Si llega a estar la distancia entre este punto A y este punto B muy lejana entre ellos, va a pasar algún momento en el que ella va a llegar y va a quedar acá colgada. Acá parece que ella se quedó colgada y que no se está moviendo hacia adelante. ¿Por qué? Porque está pasando que la cuerda no está tan tensionada. Entonces, entre la cuerda está menos tensionada, va a afectar ese deslizamiento. Y nosotros como ortodoncistas, pues lo que queremos tener es un bracket, otro bracket, otro bracket, pero que todos estén contactando para que esa distancia esté apta para que el diente se deslice. En el caso de pues que no queramos, no haya un bracket, ¿cierto?, ¿qué va a pasar? Que esta distancia va a aumentar y miren cómo va a ese arco a deflejarse. A deflejarse. Es muy importante que tener este concepto en cuenta. Entonces, si se defleja, pues el diente no se va a deslizar y no va a haber un correcto movimiento dental planeado. ¿Listo? Entonces, esta es nuestra segunda determinante. Recordemos, primera determinante, falta de alineación y nivelación. Segunda determinante, los brackets sueltos. Tercera determinante, el contacto con el antagonista. El contacto con el antagonista, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir una traba mecánica. Esa traba mecánica no nos va a dejar también deslizar. En el momento que yo a este bracket, a esta distancia, ¿cierto?, que quiera mover con estos dientes, recordemos que acá va a estar mi cúspide y acá pongamos un premolar.
si ellos están contactando con su diente antagonista, ¿cierto? Ups, acá se me fue el marcador. ¿Qué va a pasar? Como lo están viendo aquí, se está generando una traba. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este diente no va a permitir que este diente superior se deslice hacia atrás. ¿Listo? Por esta traba mecánica. Ese es un inhibidor de deslizamiento, no nos va a permitir. Por eso es que nosotros como especialistas queremos también aplanar nuestra curva de SPI para que nos permita deslizarnos mucho más fácilmente. Perfecto. Continuemos. Cuarta determinante. El exceso de fuerzas o la falta de fuerzas. Lo conocemos en ortodoncia como el exceso, la hialinización, pues la falta de fuerzas es que es una fuerza muy inferior a la que queremos para generar un estímulo. Entonces, queremos realizar un movimiento en el cual no queremos ni que hayan fuerzas excesivas, por eso traigo esta imagen, ni falta de fuerzas, que no se genere un estímulo adecuado. ¿Listo? El quinto ítem, y también va relacionado con el sexto, es esta deformación en el alambre. Entonces la deformación en el alambre es lo que nosotros conocemos como binding o como notching en ortodoncia. Entonces, ¿qué es el binding? Es una deformación, bueno, primero que nada es un tipo de fricción, ¿no? Pero es una deformación en el arco que ocurre sin que se supere su límite elástico y por lo tanto, pues el arco cuando se retire digamos, esta función de fuerzas va a volver a su posición original, a su forma original. El notching ya es otro tipo de fricción en el cual pues ya se deforma, hay una deformación permanente del arco y apenas yo quite también digamos, el bracket o lo saque de esos brackets, de esos slots, me va a quedar deflejado. Entonces es lo que no quiero. Vuelvo al ejemplo de la tirolesa. Es mucho mejor que ese arco esté bien tensionadito para que me deslice, ¿sí? Que haya una distancia muy grande o que haya una deformación, como le estamos viendo acá, hay una deformación de ese alambre, bueno, en este caso de esta cuerda. Entonces acá lo vemos que si llega a haber una deformación es mucho más difícil que los brackets se muevan y se genere un movimiento dentario, hay un estímulo, ¿no? Y el sexto, como les estaba comentando, el sexto es la mala higiene oral. Acá estamos viendo un paciente que tenga pues mala higiene oral, ¿cierto? ¿Qué va a causar eso? Eso va a causar que empiece a generarse biopelícula y luego se empiecen a generar cálculos. Si el paciente llega a tener cálculos, los estoy dibujando acá en amarillito con las puntas, va a ser un determinante de fricción porque nos la va a elevar. Van a ser piedritas que no nos van a permitir ese deslizamiento adecuado, correcto, de un lado al otro, de esos brackets sobre esos slots, sobre ese arco, sobre ese alambre. ¿Listo? Tenemos que dejar que ese alambre se permita un movimiento libre para esos slots de los brackets y al final de esos dientes de los completos. ¿Listo? Entonces es una determinante muy importante. Para resumir y ya para terminar, como retroalimentación les vuelvo a comentar que los 6 inhibidores del deslizamiento son la falta de alineación y nivelación, los brackets sueltos, el contacto con el antagonista, el exceso de fuerzas o la falta del estímulo de la generación del estímulo, la falta de fuerzas, la quinta, la deformaciones de los alambres y la sexta, la mala higiene oral. Cualquier duda, por favor, responderé prontamente en la caja de comentarios. Les recuerdo, por favor, compartan el video, denle like, suscríbanse si no lo han hecho. Y esto fue Ortodoncia Interactiva. Espero que tengan una muy buena noche. Hasta luego.